Bendiciones, espero en el Señor que estén bien, que se encuentren saludables, siendo obedientes y prudentes. Recuerde que el Señor nos guarda, nos protege, hace ese escudo alrededor de nosotros, dice su palabra, pero a nosotros nos toca la obediencia y la prudencia. Y en esta ocasión quiero compartirle, como siempre, ¿verdad? Un tema hermoso. Yo los veo hermosos y los siento hermosos y los vivo hermosos porque primero Dios ha hablado conmigo. Y es un deleite. No concebiría mi vida de otra manera. Veo para atrás y digo, no puedo decir que perdí tiempo porque con el Señor sus tiempos son perfectos, pero quiero aprovechar el tiempo de ahora y aprovechando, ¿verdad? Que usted está atento y atenta a la entrega de esta meditación. Recuerde, por favor, que yo en parte conozco y en parte profetizo, y usted está llamado a discernirlo todo, a escudriñarlo, a retener lo bueno y a desechar lo malo. Los seres humanos somos vulnerables a fallar, somos vulnerables en algún momento el alma se cruza y habla, ¿verdad? Entonces, si no está conforme a la palabra, aunque lo oiga de mi boca, usted hágalo aparte. No se enoje, no se vaya a ir. Solamente retenga lo bueno y deseche lo malo. No desechar no como el término que nosotros como latinos conocemos de no, solo es hacerlo a un ladito. Es como cuando a algunos les sirven comida con cebolla, pues hacen a un lado la cebolla porque no es de su agrado. Claro, con la palabra no es que no sea de nuestro agrado, realmente la instrucción casi nunca es de nuestro agrado, pero así dice la palabra. Escudriñémoslo todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Voy a orar y luego vamos a entrar a la palabra. Señor Jesús, aquí estamos nuevamente, mi Rey, confiados en tu absoluta misericordia, en tu amor incondicional. Padre, yo te ruego por esta nación, por Guatemala, por Estados Unidos, por los estados en donde están mis familiares, Señor, mis hermanas, mis cuñadas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis cuñados, mi hija. Por Guatemala, Señor, en donde está mi familia, por mi papá. Gracias, Señor, por guardarnos a todos. Principalmente, Señor, guardar nuestro corazón en obediencia y prudencia. Por esta nación y el gobierno, declarando, Señor, que del norte, del sur, del este y del oeste veremos venir bendición sobreabundante para esta nación. Ayuda, Señor, al presidente, a su gabinete, a la asamblea. Ayúdalos, Padre, para que puedan entrar en un consenso desde dentro de sus corazones. Que podamos dejar de lado la contienda, porque son oportunidades, Señor, para unirnos. Como en el matrimonio, Padre, no somos iguales, pero tenemos que celebrar las diferencias y aprender a convivir con esas diferencias sin que nos afecten, sin atacarlas, sino encontrar, Señor, la solución, el lado bueno, cómo salir sin ofender, sin herir. Ayúdanos, Espíritu Santo, a interceder por esta nación. Yo te ruego, Señor, levanto delante de ti las personas que están indispuestas de salud, para que tu mano, Señor, a través de tu palabra llegue hasta ellas y puedan encontrarse en el lugar de tu paz, que es un lugar en donde no hay temor, en donde solo hay confianza y esperanza del futuro. Señor, yo te doy gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, porque podrías haber escogido a 7,000 más. Y te doy gracias por haberme empleado para ser tu servidora. Aquí está mi corazón, te ruego pongas guarda en mi boca y cierres la puerta de mis labios para que lo que yo hable, Señor, sea de edificación. Que tu gracia, tu favor, tu unción, Señor, y tu denuedo estén conmigo y sobre mí
y yo pueda fluir, Señor, como un canal fiel a ti principalmente. Que lo que yo hable sea de edificación. Gracias, gracias por tu amor incondicional y por esos milagros, Señor, que cada día estamos viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a hablar un tema que deberíamos hablarlo siempre. Y el tema se llama hablar con propósito. Porque la palabra de Dios no es simple información. La palabra de Dios es un poder que transforma, pero es necesario que yo lo tome. Es la medicina. La palabra se describe a sí misma como medicina, pero si no me tomo la medicina, si no soy obediente al médico, entonces yo no voy a mejorar de salud. Voy a seguir teniendo esos inconvenientes que afectan mi diario vivir. Y las palabras son armas tan poderosas. Y yo le voy a leer para comenzar del Salmo 19, del verso 14 en adelante. Luego vamos a leer unos proverbios. Pero quiero que usted se enfoque en la palabra, que se enfoque, que quiero pedirle que su enfoque en la palabra sea una disposición de ver la verdad, de que haya una que la deje penetrar como la tierra deja penetrar el agua, porque es medicina. Dice el salmista que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Jehová, ayudador mío y redentor mío. Para hablar con propósito, yo tengo que sazonar mis palabras, darles un destino específico. Por supuesto que no habrá ninguno de nosotros que pueda decir, jamás he usado mis palabras con malos propósitos. Tenemos que aceptar que en eso hemos fallado, algunas veces por ignorancia y otras veces por gusto, porque nos queremos dar el gusto de decir las cosas. Hablar con propósito tendría que ser nuestro diario vivir, porque eso evitaría muchos roces, porque muchas veces las palabras que se dicen con más fuerza son las que realmente no sentimos, pero lo hacemos derivados por el enojo. Dice la palabra del Señor que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es un verso que está escrito a fuego en mi corazón porque yo era una persona extremadamente iracunda. ¿Por qué lo era? Hay razones, pero ya en Cristo no tengo razón de ser así. Entonces, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si voy a hablar con propósito de construir, tengo que meditar. Si voy a hablar con propósito de destruir, que no debiera estar en nuestro corazón, entonces me voy a lanzar. Y usted va a ver un versículo de un proverbio que más adelante voy a compartirle. La palabra nos señala el camino del diario vivir. La Biblia no es solo una compilación de escritos de personas antiguas que ni conocimos. No, la Biblia es actual, es la fuente de hoy, es lo que nos habla hoy para nuestro vivir de hoy. Usted, si se dispone, puede encontrar en la palabra respuesta para todas las situaciones, para la crianza de los hijos, para el trato con la pareja, para el trato con los hermanos, con los padres, con los amigos. Mire, hay un verso, creo que es un proverbio que dice que no abandones al amigo de tu padre. Otro que dice que no menosprecies a tu madre cuando envejezca. Son normas, son normas que debieran estar presentes en nuestra vida porque eso haría que nuestra vida tuviera un mejor resultado a diario. Tristemente, los seres humanos algunas veces queremos resultados a largo plazo y eso hace que no nos esforcemos. Las metas cortas son las mejores porque nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Tenemos 12 horas de estar despiertos para fijarnos una meta que durante 12 horas
No le demos rienda suelta al enojo, a la ira, a la contienda, a los pensamientos que no edifican. Entonces, hablar con propósito es ampararme a la palabra de Dios. Y mire, es tan hermoso como el salmista le abre al Señor, y yo lo hago con el salmista, le abre, le da la autorización de entrar y revisar las palabras de su boca y las meditaciones de su corazón, porque el anhelo de todos nosotros tendría que ser, nuestra determinación tendría que ser que aún lo que tengamos como meditación en el corazón sea agradable a Dios. Eso sería una meta de corto plazo, pero difícil de alcanzar. Es como las personas, los atletas que corren 100 metros y cada vez los corren en menos tiempo. Y cualquiera pensaría, 100 metros, una cuadra. Pero a la velocidad que lo hacen, toda la fuerza que sacan de sus músculos, de su entrenamiento, para recorrer 100 metros en una cantidad mínima de minutos o segundos. Esto debiera ser para nosotros una meta de plazo corto. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante del Señor. Para el alma, para el corazón del ser humano, muchas veces, yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces el alma se quiere dar gusto de decir las cosas porque así lo sintió. Y quiero que la persona lo sepa, pero ¿cuál es el propósito de lo que voy a hablar? ¿Destruir? ¿Ofender? ¿Herir? ¿Agraviar? ¿Dejar ensartado un clavo en el corazón de mi prójimo que aunque yo logre sacar ese clavo, las palabras no las puedo traer de regreso? Y quedan grabadas en los corazones. Por eso es bueno que sea la palabra la que vaya sustituyendo todo aquello que en algún momento nos afectó. Por supuesto que hay recuerdos de frases que nos dijeron, con las que tenemos que luchar y luchar y luchar. Que si no era fotogénica, que si los dientes no sé qué, que si tal vez a usted le dijeron que porque era rubia tenía cabello de elote y entonces usted se lo quiere pintar de negro porque todavía se recuerda y le afecta que la hayan despreciado por el color de su cabello. Todas esas cosas se van sustituyendo, van quedando atrás por la nueva información que es la palabra de Dios. Entonces nuestra determinación tendría que ser que las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean siempre agradables delante de Dios. Pero para eso yo tengo que honrar a Dios, que Él sea mi meta principal, que yo pueda llegar a la noche y darme cuenta que no hice un comentario porque mi propósito no era herir. Es que hay que hablar con propósito. Si el propósito de mis palabras es edificar, tengo que buscar bien todo lo que voy a usar para edificar. Porque yo no me puedo parar en un terreno y decir, bueno, voy a edificar una casa y no tengo conocimiento ni de cimientos, ni hasta dónde se hacen las primeras zanjas, ni qué clase de hierro hay que usar, ni cómo se levantan las columnas, pero yo quiero edificar. Y voy a ver cómo hago, haga como sea. Dígame usted a la primer lluvia, el primer ventarrón, ¿qué va a suceder con esa edificación? Entonces yo tengo que estar segura que mis palabras lleven un propósito santo, aún para corregir a alguien. Porque muchas veces, mire, cuando alguien se equivoca, y se lo hemos advertido, lo primero que a uno le brota es decir, de verdad que te lo dije. Eso humilla. Mire, el que se equivocó ya viene castigado con su propia equivocación. Ya trae esa sensación desagradable de, me lo advirtieron. Pero uno no quiere escuchar que le digan, te lo dije. Uno ya sabe que se lo dijeron. Qué lindo sería que tomáramos la determinación o de callar, aunque tengamos ganas de decir muchas cosas, o de hablar con buen propósito. El tema no se llama hablar con buen propósito, se llama hablar con propósito, porque no siempre nuestras palabras llevan un buen propósito. Para nuestra alma sí, pero no delante del Señor, que al final es a quien vamos a darle cuentas. Hablar con propósito.
¿Cómo puedo yo decirle a mi esposo una palabra que lo hiera, que lo humille, solo porque en ese momento yo quiero venganza? Entonces, si yo he sustituido el deseo de venganza por la palabra del Señor que dice, mía es la venganza y yo pagaré, entonces puedo detenerme, puedo frenar ese vehículo que ya lleva velocidad impresionante y decir, no, 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 no. En este punto, fíjese que le quiero contar, viene a mi memoria, cuando yo estaba recién convertida, ya hace 39 años, casi 40, yo tenía una sed de venganza vergonzosamente fuerte. Yo quería venganza. Y según yo no era de malos sentimientos, pero ¿cómo no? Entonces yo quería venganza. Y como ya conocía a Jesús, yo le decía, Señor, tu palabra dice, mía es la venganza. Yo no veo la venganza. ¿Sabe por qué yo no podía ver la venganza? Porque yo quería ver a la persona de quien yo me quería vengar. Quería que Dios se vengara de esa persona, pero a mi manera. Lo quería ver acabado. Quería ver tragedia o muerte, si fuera posible. Esa era la venganza que yo quería que Dios hiciera, porque era la venganza que yo quería hacer. Y un día Dios, mire, Él es tan tierno, tan papá. Por eso le digo, cuando alguien se equivoque, no lo condene, aconséjelo, o acompáñelo, o dele soluciones. Entonces me dijo, el Señor habló a mi corazón, puso ese pensamiento y me dijo, ¿sabes cuál es mi venganza? Que te vean bien cuando te vean. Que toda la maldad que se dirige hacia ti no te afecte en tu estado de ánimo, ni en tu vida nueva. No fue fácil, porque eso significaba soltar el deseo de venganza. Si yo voy a esperar que la venganza la accione Dios, no me debe importar el método que Él utilice. ¿Qué mayor venganza para los enemigos de David cuando dice, presentas mesa, aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? ¿Quiénes son los angustiadores de nuestra alma? No son las personas. El verdadero enemigo sigue siendo el Satán, el que vino a robar, a matar y a destruir, el que vino a traer a nuestra vida el dolor, la tristeza, la amargura, el rencor, el resentimiento, la autodestrucción, la represión. No, no, no. Todo eso tendría que tener las puertas cerradas de las meditaciones de mi corazón, porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Yo considero que fui una buena hija, pero pude haber sido mejor. No tenía cómo, pero me hubiera gustado poder haber sido mejor hija. Defraudé a mis padres, les mentí, los hice gastar dinero, desperdicié su fuerza al no estudiar adecuadamente, al no ser diligente. Entonces Jesús me encuentra, me restaura, me sana, me transforma y empieza a usarme. Yo quiero que cuando Él, como dice la palabra, se humille a mirar a la tierra, me encuentre y diga, ah, esta hija sí que me da honra. Yo quiero que Dios no tenga el dolor que tuvieron mis padres de encontrarse con todas mis travesuras de niña, mentiras de adolescente y los dolores que les pude haber causado. Yo quiero que con Dios esto sea diferente. Con mis padres fui necia, fui desobediente, fui terca, fui rebelde. ¿Por qué le voy a hacer eso a Dios? Yo quiero que, a diferencia de mis padres biológicos, mi Padre Celestial se agrade de mí, pero comienza con las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón. Proverbios 16:20. Dice la palabra, el que entiende la palabra ha hallado el bien. Y dichoso es el que pone su confianza en Jehová. El sabio de corazón es hombre de discernimiento y la dulzura de sus labios incrementa
sus enseñanzas. Mire, para enseñar no hay que enseñar a golpes. Usted sabe que los golpes paralizan, que los gritos paralizan. Nunca le gritaron a usted y lo dejaron que no podía ni respirar y encima le preguntaron, contestame, decime algo, y más gritos y allá venía el golpe. ¿Qué es lo que se siente? Yo tuve que experimentar eso con uno de mis hijos. Le grité y recuerdo también su carita, se me quedó viendo así y le dije, vaya a su cuarto. El niño se agachó y se fue a su cuarto. Y el Señor me dijo, se cambiaron los lugares. Se cambiaron los lugares, ¿cómo así, Señor? Antes me dijo, tú estabas abajo y tu mamá estaba arriba. Ahora tú estás arriba y él está abajo. ¿Se te olvidó lo que sentías cuando eras agredida con palabras? ¿Qué se siente que le griten a uno y lo dejen incapacitado? En ese momento entró convicción en mi corazón. Quizá volví a gritar, no recuerdo. Pero en ese momento yo fui con mi hijo que estaba pequeño. Le dije, perdóname, por favor, no debí haberte gritado. Perdóname, perdóname. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted no va a corregir a un hijo con golpes, y con insultos o con comparaciones. Que nuestro hablar hacia nuestros hijos sea con propósito. Si todavía puede hacerlo, si tiene tiempo, si aún están en casa, piense, medite. De uno los hijos esperan, o uno espera de sus padres, palabras que edifiquen, no que denigren o que desmotiven. El que entiende la palabra ha hallado el bien. ¿Qué palabra es la que debo entender? La palabra de Dios, lo que Él me pide que yo sea, que sea su reflejo, que las personas que me escuchen sea como escucharlo hablar a Él, que en algún momento como a Pedro me digan, ustedes de ellos, por su hablar la reconocemos. Eso va a ser para mí una medalla de honor al mérito. Haber logrado cambiar aquel patrón de conducta desequilibrado. Yo tenía la idea, crecí con esa realidad, que para corregir a un hijo, primero había que decirle cosas feas, amenazas, y después dejarle de hablar 2 o 3 días, ignorarlo, no existes. Así crecí yo. Y así empezaron a crecer mis hijos. Pero Dios nunca me trató así. Nunca. Ese patrón de conducta destructivo, con propósito de destruir, ¿quién lo inflama? ¿No dice la palabra que es el infierno el que inflama las lenguas cuando no tenemos cuidado? No, mire, que sea el propósito de edificar. Los que ya cometimos errores, no podemos volver atrás el tiempo. Sería maravilloso, pero se me ocurre pensar que haríamos lo mismo. Porque esas experiencias que ahora para mí son dolorosas, haberlas provocado, heridas que seguramente no tuve tiempo de sanar en el corazón de mis hijos. El que entiende la palabra ha hallado el bien. Y dichoso el que pone su confianza en Jehová. Mire, cuando yo confío en el Señor, yo no tengo prisa para solucionar un asunto. Puedo esperar. Debo darme el tiempo, porque cuando somos arrebatados cometemos errores. ¿Cómo va a creer un hijo que lo ama si le echa en cara hasta lo que se come, porque usted está enojada o enojado? Porque lo tiene muy molesto. No me hables, no me hables. Así nos dice Dios. No. Dice que su oído está atento al clamor. Es bueno ir con Dios y decirle, Señor, eso que hice no estuvo bueno. Pero si tiene la oportunidad de ir y sanar el corazón que dejó herido
y asegurarse de adquirir el perdón. Porque hay palabras, dice la palabra, de hombre que son como golpes de espada. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir usando espada? No solo en contra de los demás. Lo más terrible es cuando las usamos en contra de nosotros mismos, automaldiciéndonos. Porque es otra tradición que traemos de hacer eso con nosotros mismos. Y a Dios eso no le agrada. Definitivamente no le agrada. Para Él es inadmisible que uno de sus hijos, de sus criaturas, de sus representantes, usemos las palabras para algo que no sea crear. Porque el que vino a robar, matar y destruir es el Satán. Dios nos dio en su palabra, no nos dio información, nos dio poder. El sabio de corazón es hombre de discernimiento. Y sigue el verso diciendo, y la dulzura de labios incrementa sus enseñanzas. ¿Cómo va a ser más fácil que seamos escuchados? Sino con palabras de amor. Yo no digo que toleremos el pecado. No digo que veamos para otro lado porque para no hacer sentir mal al que está mal, no. Yo puedo decirle a alguien que está muy mal con respecto a la palabra y a la enseñanza sin destruirlo. Porque el que pecó ya viene herido por el pecado. Usted y yo tenemos que recordarnos lo doloroso que ha sido cuando hemos caído en un pecado y tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, hice esto, perdóname, perdóname. Solo el pensamiento, solo la meditación del corazón ya es transgresión de su palabra. Señor, perdóname por esos pensamientos que estoy pensando. Padre, perdóname, perdóname. Señor, no debía haber hecho eso, no debía haber pensado así, no debía haber dado esa vuelta, no debí. Y Dios nunca dice, cállate de aquí, no te quiero ver, cállate. Me tenés muy enojado, no te quiero ni hablar. Si vamos a invitar a Dios, Padre, hagámoslo, pero siempre. Y el hombre de discernimiento, con la dulzura de sus labios, incrementa sus enseñanzas, penetra más una enseñanza con dulzura, aunque sea firme, que palabras que ofenden y que destruyen. Hablar con propósito. Yo anhelo que mis palabras lleven el propósito de construir, de levantar. Si ya el pecado hirió, por supuesto, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues Señor, se fueron, no están, no hay nadie. Muy bien, le dijo Jesús, ni yo te condeno. Vete y no peques más, no sé si te venga algo peor. Hay que ser firmes, pero ser firme no significa ser grosero, ser áspero, dar golpes de espada con las palabras, porque eso lo hace el insensato, el que no ha entendido el poder que tiene en su boca, el que no habla con propósito de construir, sino de destruir, el que habla para darse gusto, para hacer su catarsis, que ahora le llaman catarsis y en el pasado era desquitarsis, para hacer saber lo que siente. Mire, ¿sabe? Un buen método. Vaya primero con Dios. Decirle, Señor, me siento así, tengo este sentimiento, tengo ganas de esto. Por favor, ayúdame. Quiero actuar conforme a tu palabra, a tu enseñanza, a tu paternidad. Señor, ayúdame. Y entonces, aplacada la ira, usted y yo podemos ser personas que la dulzura de nuestros labios incremente nuestras enseñanzas, la dulzura en nuestras palabras. Hoy mi esposo me dijo una frase muy linda, pero con un gesto muy serio. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué tan serio? No, me contestó, yo te hablé con dulzura. Y entonces le hice la prueba. Yo no puedo hablar con dulzura con un rostro duro, no se puede. O mirar con ojos tiernos y hablar con dureza, no se puede. O los dos son dulces o los dos son serios. Entonces,
Se agachó y me dijo, tienes razón. Y entonces me volvió a hablar, a decir la misma frase, pero ya con dulzura en su mirada. Entonces penetró. Entonces se sintió el sabor de la ternura, del apoyo, del respaldo, de la intercesión. ¿Qué nos cuesta? ¿Sabe qué nos cuesta? Orgullo. Orgullo. Y la palabra es tan clara que dice que la respuesta blanda aplaca la ira. Pero la respuesta blanda no es decir, ah, usted es una horrible, ay, usted es linda. No, esa no es la respuesta blanda. ¿Sabe cuál es la respuesta blanda? Algunas veces es no responder el agravio, o devolver un servicio, o dar gracias. Eso desarma al espíritu de contienda que está gobernando a la persona. Porque al final uno dice, es que yo no quería decir eso, pero lo dijo. Es que yo no quería hacer eso, pero lo hizo. Verso 22. Fuente de vida es el entendimiento para quien lo posee. Y el castigo de los necios es la necedad. ¿Se da cuenta? Al necio lo castiga su necedad. Ya, ¿para qué castigarlo con palabras? Habrá que limitarle su campo de acción, habrá que evitarle eso, aquello por necio, pero ya está castigado por su necedad. El corazón del sabio, oiga, entiende lo que habla su boca y por eso aumenta la sabiduría de sus labios. Nuestras palabras tienen el mismo poder creador del Creador. Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, y fue. Y dijo mi mamá, y fui. Y dije yo, y fueron mis hijos. ¿Cuánto pudimos haber alcanzado del potencial que había adentro si alguien no hubiera dicho lo contrario de usted o de mí, o nosotros de los demás? Nunca esto, no vas a llegar a ningún lado. Ah, de maceta no vas a pasar del corredor. Ah, el que nació para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dijo Dios. Por eso es tan importante permitirle a la palabra que nos lave, que nos restaure esas bases que son las que forman nuestro carácter, para que podamos sobre esas bases recibir el cimiento de su palabra y ser transformados, o reformados, o restaurados, o reconstruidos, porque la estima es tan delgadita y es tan fácil o de inflarla o de destruirla. Por eso es necesario que dice, el corazón del sabio entiende lo que habla su boca. Entonces esto no nos deja espacio para que luego digamos, es que yo no quería decir eso. Algunas veces somos todavía más campeones y decimos, es que eso no era lo que quería decir. Y yo siempre pregunto, y si no era eso lo que quería decir, ¿por qué lo dijo? Es que lo que yo quería decir era esto, porque no dijo eso, sino que entró con ofensa para desarmar la estima, la confianza. Dice un dicho por ahí que hacer un amigo cuesta años y para perderlo basta un minuto. Conservar a los amigos es muchas veces perdonar sin que el amigo sepa que lo perdoné, que me hirió y me dejó malherida y lloré y me fui con el Señor, luché para no guardar resentimiento y siempre le digo, Señor, hasta que yo esté preparada de dar un buen testimonio, que no me lo encuentre, por favor. Que cuando me lo encuentre yo pueda dar buen testimonio, no la persona, yo. Y sentir tan sabroso volver a ver a la persona sin reclamarle y sentir que perdoné, que pasé por alto, que ya pasó, porque yo debo entender lo que habla mi boca para que se aumente la sabiduría en mis labios.
De otra manera, yo no puedo ser sabia en mi propia opinión, lo dice la palabra, pero la mayor parte del tiempo estamos tratando de ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso le cuesta a muchos aceptar instrucción o mandatos u órdenes, porque no queremos ceder. Quizás usted creció con el sentido de la justicia demasiado alto y entonces quiere defender hasta las hormigas. Y con eso pasa llevando corazones, almas, sentimientos, emociones, pierde amigos y no sabe. Mire, es que a mí no me duran los amigos. Si ese fuera el caso, ¿por qué no le duran los amigos? Porque usted no sabe ser amigo. Dice Proverbios que el que es amigo debe mostrarse amigo. Por eso es que yo le decía, del 95% de la congregación, creo que exageré, creo que es un 90% del que no he vuelto a saber. Entonces no pueden decir que son amigos porque no se han mostrado amigos. No se han mostrado amigos. Porque usted ve una imagen y dice, están bien. ¿Estás seguro? Preguntó en la mañana, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo está su salud? Pero eso solo se puede hacer cuando yo entiendo lo que habla mi boca, la importancia de mis palabras. Y claro que muchos le podrán decir y con sobrada razón, ¿y usted por qué no nos llama? Porque es la oveja la que sigue al pastor, no el pastor a la oveja. Porque si no las ovejas, el día que no los llame, no, mire, el hijo honra al padre. Debemos entender que lo que hablamos es fuente de sabiduría si nosotros entendemos las palabras que estamos diciendo. Yo he sido tildada de exagerada porque yo cuido mucho mis palabras y antes cometía el error de cuidarlas de los demás. Hasta que entendí, debo enseñar. El que quiere aprender, aprende y el que no, se mata, se suicida. ¿Cómo así? ¿Qué no dice la gente? Es que me muero de frío, me muero de hambre, me muero del dolor. ¿Qué está mencionando? ¿No está mencionando muerte? ¿No está atrayendo muerte con sus palabras que llevan propósito de muerte? Pero yo ya no corrijo a nadie, me cuido yo. Y más de alguna vez alguien ha tenido el amor suficiente para decirme esa palabra que dijo, mejor revóquela, por favor, porque, tiene razón, perdón, Señor, perdóname. Verso 24, como panal de miel, qué hermosura, son los dichos del sabio. Son dulces a su alma y sanidad a sus huesos. ¿Qué dice la palabra? Como panal de miel son los dichos del sabio. Si queremos hablar dulcemente, tenemos que ser sabios para hablar. Nuestro hablar tiene que ser con propósito, aún para hablar con Dios. ¿Se imagina si Dios no fuera lo benévolo, lo benevolente que es cuando yo le decía, Señor, quiero venganza, haz esto? Yo quería que Dios fuera malo, que Dios fuera, no sé, vengador. Y sí, Él dice, mía es la venganza. Pero qué mayor venganza que usted esté sentado, el Señor le está preparando la mesa a aquellos manjares y sus angustiadores pasando. ¿Cómo puede comer? ¿Cómo puede vivir tan bien? ¿Quién no conoce qué hizo en el pasado? Si supieran quién es. Y usted tranquilamente disfrutando de las bondades del Señor, de su paz, de su gozo, de su libertad, de la salud, del vigor, de la fuerza y sobre eso la sabiduría de su palabra. Y entonces los angustiadores, que no son las personas, son espíritus, tienen que aguantarse, porque esa es la venganza de Dios, que estando de su lado, agradándolo con las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón, Él me puede proteger. Como panal de miel son los dichos del sabio. Son dulces a su alma y sanidad a sus huesos. ¿Se da cuenta que nosotros podemos traer sobre nosotros vida o muerte?
Que yo puedo estarme hablando sobre mí con palabras que tienen propósito de destrucción o de vida, de enfermedad o de sanidad. Yo puedo hacerlo, a mí me toca. La sanidad no viene de afuera. La sanidad tendría que estar guardada con la palabra adentro mío y producir desde dentro la palabra el fruto de la sanidad. Pero un piquetacito que sienten por aquí o por allá ya le ponen nombre extravagante y ya son nombres rimbombantes y dices que tengo una pintiquintitis. ¿Y eso qué es? Ah, es que mire, es cuando a uno le duele un codo porque durmió mal. Ya se enfermó, ya le puso nombre de muerte. Son dulces a su alma y sanidad a sus huesos. No a los huesos de otro, eso también, pero lo que yo hablo sobre mí, eso tiene que tener efecto. Yo tengo que encontrar cuando mi alma está buscando conmiseración. ¿Y cómo busca el alma conmiseración? Ay, me duele la cabeza. Tómese una pastilla. No, yo no me gusta tomar pastillas, pero me duele tanto la cabeza. Entonces lo que quiere es que le estén diciendo, ay, le duele la cabeza, le duele la cabeza. Y le duele la cabeza, y le duele la cabeza, y le duele la cabeza, y le duele la cabeza. Si hay una imprudencia que yo haya cometido, como abrir la ventana de madrugada y respirar el aire tan helado que hay, y así no me quiero enfermar, tampoco, eso sería súper feo. Bueno, en el nombre de Jesús, yo voy a respirar aire frío y no me va a pasar nada. No, eso es súper fe, eso es súper fe. La palabra nos llama a ser prudentes, prudentes. Cuando no había mascarillas a la orden, yo me enrollaba una bufanda en la nariz. Es que mire, ¿sabe qué pasa? Los que no saben, yo tomo fotos de cuando el sol empieza a medio pintar el cielo, entonces estoy ahí parada desde muy temprano en la ventana tomando fotos. Necesito documentar los amaneceres, no sé hasta dónde, hasta cuándo, y la razón es solo glorificar yo el nombre del Señor y que otros al ver las fotos glorifiquen su nombre. Y sucede. Hay unas tomas que parecería que soy profesional. No lo soy, pero no iba a hablar de las fotos. Entonces yo me enrollaba una bufanda por toda, solo con los ojitos para ponerme los lentes y tomar las fotos, para ser prudente. Ahora pues tengo mi mascarilla ahí apartada para las madrugadas. Ahí, si alguien me ve de afuera, digan, esa señora estará enferma o qué le pasará. No quiero respirar el aire helado, lo estoy filtrando, porque hay sabiduría, porque las palabras son dulces para mi alma y sanidad a mis huesos. No es posible que no todos podamos disfrutar de la salud. Si es un precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Si tiene enojo, si tiene amargura, se le van a arruinar sus huesitos, le van a empezar a doler por todos lados. Y no le eche la culpa al trabajo, que el agua, que esto. No, mire, ¿qué dijo David? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y fue mi gemir de día y de noche. Yo decido cuando dejo de gemir y me paro en la verdad y digo, bueno, hasta aquí. Alma, no más conmiseración. No más lástima, autolástima. No más. Es que nadie te pone atención. Debieras ver que ni siquiera se inquietaron porque te enfermaste y nadie te preguntó cómo estás. Yo no necesito que me pregunten cómo estoy por lástima. Disfruto las personas que lo hacen porque se están mostrando amigos a esta extranjera. Lo disfruto y hasta lo espero. Y de repente digo, este fulano, un mes sin mandar un mensajito, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Qué? ¡Hola! Pero sabe, yo le digo a mi alma, oye alma, no te quejes. Con uno que te amara, más que suficiente. Y la verdad, soy muy amada, muy amada. Dios levanta corazones hermosos que me aman, que me lo hacen saber y me lo hacen sentir. Y otros creo que aunque se hayan ido, igual me aman. Porque el amor que se siembra
de parte de Dios en un corazón, difícil se puede desechar. Lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia. Porque yo sigo sintiendo amor por muchos que ya ni veo. Al final es a lo que me llama Jesús. Nuestras palabras pueden producir sanidad. Con la obediencia a la medicina si ya la necesita, pero pueden producir sanidad. Hace unos años a mi esposo el médico le dijo que se preparara porque su siguiente paso era diálisis y después iba a tener que buscar un donante de riñones, porque dado a una crisis de hipertensión, sus 2 riñones quedaron casi no funcionando. Y él empezó a declarar, tomaba medicina, y empezó a declarar, mis riñones están bien, mis riñones se están recuperando, mis riñones están bien, ya hace varios años. Y en este último chequeo médico de rutina que fuimos, le dice la doctora, esos riñones ya agarraron camino. Mire qué bien estamos. Ellos siempre dicen los números de unos niveles, yo solo quiero saber que están bien. Pero yo vi a mi esposo guerrear con la medicina en la mano y declarar, mis riñones están bien. Señor, gracias por restaurar mis riñones. Entonces yo puedo traer miel a mi organismo, a mis huesos, o puedo llevarles muerte si soy insensata para hablar. Vamos a leer Proverbios 29:20. Si ves un hombre precipitado en sus palabras, verás que el insensato es mejor que él. Vea, estoy hablando palabra. Si ves un hombre precipitado en sus palabras, verás que el insensato es mejor que él. ¿Cómo nos precipitamos con las palabras? Primero, mala costumbre de no escuchar antes de responder. Segundo, mala costumbre de estar pensando que va a contestar en lugar de estar escuchando qué le están diciendo. Y entonces cuando responde peor que un insensato. Y responde precipitadamente. Probablemente no sea bonito lo que le están diciendo, pero usted puede ser sabio y decir, bueno, voy a escuchar. En lugar de pensar, le voy a contestar esto, le voy a contestar aquello, es que hoy va a ser mi oportunidad. ¿Oportunidad de que de perder un amigo? ¿De herir un corazón y tener arrepentimiento por haberlo hecho? Por precipitado. Si ves un hombre o una mujer, agrego yo, precipitado en sus palabras, verás que el insensato es mejor que él. Debemos pensar antes de hablar. De todas maneras nos van a escuchar. Pero ¿qué es más fácil escuchar a una persona que viene gritando o a alguien que pausadamente le dice, bueno, ¿me puedes escuchar, por favor? Cuando estábamos recién casados, hace ya 39 años, pues yo tenía mi alma, estaba totalmente desequilibrada. Entonces yo solo sabía gritar, reclamar y llorar. Y encerrarme. Y dejar de hablar. Ahí para adelante, ¿verdad? Pero Dios me bendijo con la compañía de un hombre con trasfondo militar, muy controlado. Y entonces me ayudaba y me decía, no tienes por qué gritar, yo te escucho bien. Ay, todas sus correcciones me llegaban, pero al hígado. Porque como yo no me estaba amando, yo no lograba entender que él me estaba amando. Y poco a poco, con sus respuestas, fui entendiendo que no necesitaba ser agresiva. No, me decía con su manita. No. Si no vas a hablar civilizadamente, hablamos después. ¡Ay! Eso me ponía más contenta porque me estaba diciendo salvaje. Tenía razón. Pero los años me han ido enseñando que de nada sirve un grito.
Y entonces un día el Señor nos enseñó esto, y yo se lo transmito hoy a usted con alegría. No le hables como tu esposo, háblale como tu amigo, porque el amigo ama en todo tiempo. Si te vas a quejar de algo que te hizo tu esposo, díselo a tu amigo. Parece locura, pero no es. Porque cuando de repente yo le digo necesito hablar con mi amigo, claro, cuando él me dice necesito hablar con mi amiga también, el amigo me va a escuchar, no me va a juzgar, no me va a condenar y no se va a ir, porque el amigo ama en todo tiempo. Entonces aprendí que era mejor pausar, meditar y tener propósito de resolver cuando hablara. No defenderme, resolver. Porque nos debe interesar mucho la paz entre nosotros dos para los que nos rodean, los que todavía tienen hijos en casa. Y los hijos, mire, aunque no estén en casa, si son hijos a los que les importamos, perciben cuando uno no está bien. Entonces, debemos pensar lo que vamos a decir y no ser precipitados para que nuestro hablar sea con el propósito de edificar, de construir, no de solo reventar, no de solo quitarnos el enojo con palabras, porque después esa herida que nos causa el haber sido como fuimos, cuesta más perdonarse a uno mismo que perdonar al que nos agredió. Proverbios 18:20. El vientre de un hombre será llenado con el fruto de su boca. Del producto de sus labios se sacia. Dígame si estos versos le suenan inventados. Y debiera ser lo que nos guíe para hablar y comunicarnos con los demás. El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. Miren, no le estoy llenando el vientre a nadie, me lo estoy llenando yo. Es que para hablar aún de mí, conmigo o hacia mí, debo hacerlo con propósito. ¿Qué quiero lograr con mis palabras? Ese es el propósito. Señores, voy a hacer una fundación con el propósito de... El propósito de mis palabras hacia mí tienen que ser producirme a mí misma vida y salud y vigor y fuerza y una libertad para encontrarme cada día con el Señor y ser transformada cada día. El vientre de un hombre será llenado con el fruto de su boca. Del producto de sus labios se sacia. ¿Qué propósito tienen las palabras necias? Necedad. ¿Qué propósito pueden tener las palabras de un sabio? Pues sabiduría. ¿Qué propósito tienen las personas cuando se automaldicen diciendo cosas tan feas de sí mismas, repitiendo lo que les dijeron desde niñas o desde niños? ¿Qué propósito tienen esas palabras? Muerte. Verso 21. Muerte y vida están en poder de la lengua. La palabra de Dios no solo informa, da poder. Y en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Aquí es en donde a más de alguno les suena exagerado. Pero se van y quieren hacer un negocio y dicen, vamos a ver, con algo que gane. Yo le digo, no, declara que vas a ganar bastante. No, pero es que mire, con ese producto casi no se gana, entonces sabe que no haga nada. Tan bonito que es cuando alguien dice, no, me decía alguien hoy, yo no voy a ser un simple vendedor, yo voy a nivel de distribuidor. Y no ha empezado, pero ya empezó. ¿Por qué? Porque está hablando con propósito, porque ha querido abrazar la enseñanza, porque hasta se enojan porque uno no habla como los demás. Y cuando hablan como no debieran hablar, yo en lo personal me callo y me quedo así como, trato de no expresar, aunque mis ojos ya ve usted que hablan más de lo que habla mi boca,
porque a veces me asusta lo que dicen de sí mismos, lo que están atrayendo, porque sus palabras llevan un propósito: robar, matar, destruir o producir vida. Y sanidad, y salud, y vigor. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y los que la emplean, y dice entre paréntesis, adecuadamente, comerán de sus frutos. A usar la lengua adecuadamente significa que mis palabras siempre tengan el propósito de producir vida. Cuando encuentro un escollo en el camino, ya no me tiro, otra vez esto, no. Ahora busco una solución y no la busco afuera, la busco adentro. ¿Y qué tal si en lugar de tener este pensamiento, este sentimiento, si no dejara entrar esa sensación de, ¿por qué no la cambio? ¿Por qué no pienso mejor en que hay un bien en todo esto y que el Señor lo va a hacer, que va a hacer que obre para bien? Y si Él ve mi corazón agradecido en medio de esto, no voy a dar gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Dime qué hacer, dame una salida, dame una solución. Como el clavito de la puerta, dame una solución. Y el Señor la da. Y eso produce que yo mantenga mi paz. Y cuando yo mantengo mi paz, el Señor pelea la batalla, porque yo estoy quieta. Es como ir al médico y no querer que me examine y reclamarle porque no hay modo que me examine. Señora, pero usted no se deja. Pues sí, pero ¿por qué no me examina? Señora, déjeme, sí, pero no me toque. Y entonces, o que te tengan que poner una inyección y se tarde de verdad un montón. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y los que la emplean adecuadamente comerán de sus frutos. Y los que no la emplean adecuadamente, ¿qué van a comer? Vaya pues, ¿qué fruto les va a llegar? Palabras. Hablar con propósito, porque hay palabras y todos estos adjetivos los encontré recorriendo Proverbios. Entonces, como ahí va a quedar, ¿verdad? Usted va a poder buscar esa palabra, a ver en qué proverbio está, para que vea que todas están en la palabra. Hay palabras que persuaden y pueden persuadir para bien o para mal. Yo lo encontré cuando la mujer adúltera persuade con sus suaves palabras. Cuidado. Lisonjean. Ay, es que qué lindo. Ay, es que qué guapo. Ay, es que usted tan masculino. Y es que usted... Y tal vez en su casa tiene una esposa que está tratando de curarle el orgullo, la soberbia y la egolatría, y entonces no le dice más de una vez, qué bien te ves, mi amor. Pero allá afuera lo lisonjean. ¿Y qué le pasa? Ay, se derrite y chiploc. Palabras que lisonjean, palabras que atrapan. Cuidado, porque el enemigo siempre está buscando cómo enredarnos para atraparnos por lo que dijimos. Y nos metemos en compromisos y después decimos, ¿a qué horas le dije que sí? Porque sus palabras no fueron con propósito. O fueron con propósito de que fuera atrapado. Palabras que enredan. Cuidado. Palabras que acechan. Palabras engañosas. Palabras que son fuego abrasador. Pero también hay palabras dulces y palabras puras. ¿Qué escogemos? ¿Qué propósito tendrá mi hablar cada día? ¿Con qué propósito voy a abrir mi boca? ¿Qué propósito tiene lo que quiero decir? Estoy consciente con la sabiduría de Dios que lo que voy a decir, la intención de mi corazón, esa meditación, agrada a Dios, entonces puedo decirlo con libertad, porque Él va conmigo. Pero si aquí adentro algo me dice, no debieras decir eso, no estés pensando eso. ¿Por qué estás pensando así? No te consta. Porque todo el tiempo el enemigo nos mete semillas tan de mentira que a uno se le ocurre creer que lo que cree es lo que es. Y no es un trabalenguas, es la verdad. No, es que seguramente esto y aquello.
Siempre pienso cuando seguramente que está pensando esto y aquello. ¿Cómo sabemos qué piensa la otra persona? ¿Sabe qué nos pasa? Que es lo que pensamos nosotros y se lo ponemos a la otra persona. Y nos enoja que esté pensando eso. Pero ¿y cómo sabe que está pensando? Tal vez la otra persona solo está pensando que usted es una buena persona, que tiene problemas, pero que no está tirado a la basura. Y usted, sí, es que seguramente pensó tal cosa de mí, seguramente que están diciendo, pero si no está oyendo, ¿cómo le consta? Porque viene el enemigo y siembra esas semillas de resentimiento, semillas de duda, de enojo. Y es cuando nuestras palabras tienen propósito negativo. Y por supuesto, habemos personas que a los agresivos los vemos de lejitos. Yo antes me dejaba, porque pensaba que eso era ser buena. Era buena para ser agredida. Pero entendí, no era necesario, eso no le agrada a Dios, porque no estoy valorando la sangre que se derramó por mí, la que me cubre, no la estoy valorando y estoy permitiendo que un espíritu inmundo en la boca de una tercera persona me humille. ¿Y con qué necesidad? ¿Pagando qué? Pues sí, es que en el pasado yo compraba cariño, yo compraba amistad. Yo solo quería compañía, pero para eso pues había que dar algo y había que darlo. Como le decía hoy a mi esposo, si alguien quiere estar conmigo, me lo va a hacer saber. Ya no quiero pagar para tener compañía, porque ya entendí, la mejor compañía es la del Espíritu Santo. Tiempo que puedo aprovechar para conocerlo y para que Él me permita conocerme y mejorar cada día caminando hacia la meta, la que no quiero perder de vista. Pero si yo no hablo con propósito, voy a tener en mi boca fuego abrasador. Meditemos, meditemos. ¿Cómo quiero yo que se vaya la persona que me va a escuchar? ¿Qué quiero yo que lleve en su interior de mí? ¿Qué quiero que recuerde de nuestra conversación? Ese propósito van a llevar mis palabras. Aprendí con dolor que para corregir no hay que humillar. Aún para reclamar no hay necesidad de humillar a la persona. De ponerme superior y decir es que usted. Y solo es normalmente de lo que yo creo que creo. Nunca va a saber usted qué pensó una persona, a menos que esa persona le exprese su pensamiento. Pero como traemos heridas del pasado y vemos algún atisbo de actitud, decimos, oh, debe estar pensando esto de mí. ¿Quién está sembrando esa duda y esa incomodidad en su corazón? ¿No cree usted que es el Satán? ¿Que está usted dándole puerta a un espíritu contrario al Espíritu Santo? Se evitan tantos conflictos y principalmente tantos dolores cuando uno le da propósito saludable a sus palabras. Porque claramente dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo decido si como miel o como muerte. Yo decido si maldigo mi cuerpo y envejezco mis huesos o les transmito vida. Ay, es que mire usted, dependiendo de la edad. Yo no sé qué edad tenía ella, no me acuerdo, hace unos años. Cuando me tuvieron que quitar la matriz y todo eso, ¿verdad? La doctora me dijo. Lo que sí me dijo es que los estrógenos, creo que me dijo, ya no se van a producir. Yo me fui a mi lugar secreto y le empecé a hablar a mi cuerpo y le dije, de donde sea los vas a producir. Alguna célula se va a tener que ocupar de producir estrógenos.
Al año regreso con la doctora y me dice, no te di estrógenos, ¿verdad? No, le dije yo. Ay, pero qué bien te veo, me dijo. Bueno, debe ser la grasita que tienes de más la que te hace verte así. No, la palabra que empecé a declararle a mi cuerpo, de alguna manera, en algún lugar, cualquiera se va a ocupar de producir estrógenos. Ay, no, es que eso es hereditario. Para usted puede serlo, para mí es la palabra. Para mí es el poder que Dios depositó en mí de usar la palabra de mi boca como miel para mis huesos. Es que mire, usted después de los 40 se empieza a sentir eso. Yo no. Ay, qué soberbia. No, es que yo no. Es que mire que viene no sé qué para la nación. Para mí no. Es que la gente va a no sé qué. Para mí no. Es que mire después de... Porque como no hice caso a los 40, entonces después de los 60. A mí no. Yo espero llegar a los 90 y seguir diciendo, a mí no. Porque si hasta hoy me ha funcionado, ¿por qué no me va a funcionar más adelante? A mí no. Es que lo que pasa es que saber con qué se alimenta, con lo que Dios me da, avena, fruta, pollo, lo mismo. Es la palabra que se habla. Es lo que yo estoy, de lo que estoy comiendo, de lo que me estoy saciando, de lo que me estoy llenando. Es que esto me va a hacer daño. Mire, si tiene esa desconfianza, no se lo coma, porque ya lo dijo. Pero se lo comen diciendo que les va a hacer daño. Ya sabía yo que me iba a hacer daño. No, si usted lo decretó con sus palabras. Hablar con propósito. Es una tarea difícil. Es una meta de corto plazo, pero es una carrera de 100 metros. Que cada vez que la corra tiene que recorrerla en menos segundos, hasta que... ¡Wow! Ya pasaron los 100 metros. Sí. Hablar con propósito. Porque la palabra de Dios no es simple información. La palabra de Dios es poder. Y usted y yo, según el proverbio que leímos, tenemos poder para hablar vida o hablar muerte. La muerte no es graciosa. La vida es deleitosa. Hablar vida o hablar muerte. Yo nunca digo que estoy viejita. Por supuesto, tengo que ser realista. Hay cosas que ya no tengo la misma velocidad o la misma resistencia. Sí. Pero yo no estoy viejita. Yo no estoy viejita. Y cuando de repente se lo digo a alguien en son de broma, usted no está viejita. Sí, tiene razón, yo no estoy viejita. Yo no estoy viejita. ¿Y qué quiere hacer a los 90? Lo que estoy haciendo a los 65. Lo mismo. Yo quiero seguir predicando. Quiero pararme. Que el poder de Dios se manifieste en mí primero. Yo quiero seguir en esta carrera, en esta asignación. Quiero disfrutar y ver vidas restauradas que acepten el reto de vivir y hoy aceptar el reto de hablar con propósito. Y yo creo que ese joven que hoy me dijo, yo no voy a ser un simple vendedor, yo voy a ser un distribuidor, yo lo voy a ver distribuyendo. Porque ese muchacho dijo cosa grande. Que así siga hablando, para que así siga viviendo. Y usted y yo, démosle propósito a nuestras palabras. El propósito que produzca vida en nosotros y en nuestros oyentes. Para que tengamos una vida satisfactoria y podamos llegar a la noche y decirle, Padre, gracias, este fue un buen día. Nunca se levante diciendo que es un mal día, porque ya lo decretó. Dios respeta nuestras palabras, porque nos dio el poder. ¿Qué dice? ¿Le damos propósito a nuestras palabras? Yo espero que me esté diciendo que sí. Eso anhelo. Porque Dios respalda su palabra. Y cuando yo la hablo a favor mío o a favor de los demás,
Diga esto cada mañana con respecto a sus hijos. El bien y la misericordia los seguirán todos los días de su vida, porque es una promesa. Y yo lo declaro sobre mis hijos. El bien y la misericordia los seguirán todos los días de su vida. Y Dios lo hará, por supuesto. Absolutamente, plenamente convencida, porque lo he visto. Vamos a orar para que esta palabra se asiente en su corazoncito. Y usted pueda meditar, saborear y sacar las semillas que encuentre en el camino. Señor Jesús, Espíritu Santo, consejero, gracias por el privilegio de haber podido compartir esta vianda tan hermosa, tan deleitosa, tan preparada por ti. Gracias porque yo sé que como hablaste a mi corazón, has hablado al corazón de los que estén dispuestos a ser enseñados, instruidos y restaurados en su manera de hablar y de pensar. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Que sea tu nombre glorificado y que pueda, Señor, tu pueblo caminar en medio del desierto sin desgastarse, ni emocional, ni mental, ni físicamente. Que cada día cobremos el ánimo que tu palabra llama y que declaremos, Señor, a las huestes, potestades y a esa grande nube de testigos: grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Gracias por acompañarme y no se olvide hablar con propósito. Hasta la próxima.